¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de una persona, un hombre, que además fue papa y que acaba de fallecer, del Papa Francisco, lo que fue su legado, lo que hizo y lo que viene ahora en la Iglesia Católica. Vamos a conversar con el capellán del Hogar de Cristo, José Jurasek. Muchas gracias por estar con nosotros, sacerdote jesuita además. Sí. Igual que el Papa Bergoglio. Con algunos años de diferencia, pero sí. Sí. A ver, había una cierta expectativa de que esto podía pasar porque estaba bastante debilitado el Papa. Cuando eso pasa, ¿cómo se de alguna manera se comunica, se espera la Iglesia un desenlace como este? Bueno, hay una serie de protocolos y estábamos comentando antes la película Cónclave, que efectivamente sí. Ahí se ve algo de eso. Hay un encargado que es el cardenal Farrell, creo que se llama, que dio la noticia y efectivamente el Papa, bueno, se acordarán, estuvo casi un mes hospitalizado, sí, un poco más, con afecciones respiratorias y con muchas dificultades. Fue bien emocionante verlo el domingo en la bendición Urbi et Orbe en la Plaza de San Pedro. Dijo muy pocas palabras, feliz Pascua, y ahora el maestro de ceremonias va a leer la bendición, que entiendo que la escribió él, y bueno, y al día siguiente murió. Entonces creo que esta semana, hasta el sábado que van a ser los funerales, es una buena ocasión para repasar, como hemos estado viendo en televisión y en distintos medios, ¿cierto?, algo de su historia, de su legado y de la impronta que instala de alguna manera en el papado, una nueva manera de ser papa. Una cosa que es siempre interesante y como no toda la gente conoce las intríngulis dentro del Vaticano y de la Iglesia Católica, se sorprende o se puede sorprender que de repente aparezcan, por ejemplo, menciones a que hay candidatos más conservadores y candidatos que son más adelantados, más progresistas. ¿Cómo es, si tú tuvieras que definirlo, cómo es una elección papal en términos de las ideas que cada papa trae o cada candidato? Bueno, en general las personas las personas que participan del cónclave son obispos, cardenales, que han sido nombrados precisamente para esta función, y es tan diverso como diversa es la presencia de la Iglesia en el mundo. Hay una representatividad geográfica. En Chile, actualmente el único cardenal elector que tenemos es el arzobispo de Santiago, don Fernando Chomalí. Y yo creo que las personas que concurren, bueno, se conoce su trayectoria, se conoce su pensamiento, porque en general son personas públicas que están habitualmente escribiendo cartas, en fin, entonces uno podría perfectamente hacer una especie de radiografía de quién es quién, digamos ahí. Y tratando de hacer el juego así como de la película, de nuevo, como de ciertas tendencias, que tienen que ver también con la biografía. O sea, una de las cosas que hemos destacado del Papa Francisco es su ser latinoamericano, ser argentino, su especial preocupación por los más pobres, algo muy propio de la Iglesia latinoamericana, desde el Concilio Vaticano II en adelante, en fin, de hace 60, 70 años. Y creo que esa parte de su historia le salía por los poros, digamos, y creo que era algo muy contagioso. Ya, pero déjame hacerte una pregunta quizás más precisa en ese sentido. Cuando tú dices hay candidatos que eventualmente pueden ser papa y que tienen distintas visiones sobre ese, ¿en qué se diferencian las distintas visiones de, por ejemplo, candidatos papales? O sea, yo supongo que a ver, hay temas que están en debate, pero por ejemplo, todo el asunto del diálogo interreligioso, el diálogo con el Islam, hay algunas personas que son más cerradas y dicen, oye, no hay nada que dialogar, y otras, oye, pero encontrémonos si estamos en el mismo mundo. Si viene el Monseñor Tagle, que es de Filipinas, bueno, tendrá una aproximación más al mundo oriental que será distinta. Si viene el africano, el cardenal Turkson de Ghana, también será distinto. Y así como Bergoglio, que era argentino, digamos, traía lo propio y tomaba mate, digamos, o sea, creo que cada cual trae lo suyo, digamos. Ahora manteniendo, por supuesto, que una raíz común, que es el seguimiento de Cristo, la doctrina de la Iglesia, que ellos han jurado cuidar y defender y promover. Ahora, desde ese punto de vista, José, hay diferencias dentro de la Iglesia, por ejemplo, en cosas como pasa o sucede en el mundo laico, qué sé yo, sí, por ejemplo, con lo que está pasando en términos
la situación de género, por ejemplo, o las cosas que tienen que ver con la justicia. Ese tipo de cosas se transforman en improntas de candidatos también. O sea, por supuesto que cada cual trae sus posturas y ahí se admite una cierta diversidad dentro de la iglesia, o ciertos énfasis, si tú quieres. Sí. ¿Te acordarás tú en la década del 90, cuando pasamos de la dictadura a la democracia? Algunos sacerdotes o obispos dijeron, bueno, por fin podemos volver a dedicarnos a lo nuestro, y era una especie como de repliegue en la sacristía, cuando en los 80 se vio una iglesia muy comprometida con los derechos humanos y en fin, esas yo creo que son un poco caricaturas, pero sirven para graficar algunos énfasis, ¿cierto? Algunos más apegados a la ritualidad y otros más apegados al trabajo social, pero yo creo personalmente, y trato de vivirlo así también, que la iglesia es suficientemente ancha como que haya espacio para el momento de celebración, y la celebración de la misa, de los ritos, etcétera, y desde ahí se nutre la acción social y las cosas están conectadas. Exacto, me parece súper interesante el punto que pusiste, porque me recuerdo de Wojtyla, el Papa, que en una época de Guerra Fría, una situación muy dura en el mundo, escogen un Papa polaco. Y yo conversé con algunos amigos míos sacerdotes y habían algunos que decían, mira, esto no puede ser casual. Aquí se trató de mandar un mensaje de apoyo a una determinada situación. ¿Eso se entiende también así dentro de la iglesia a veces? Sí, ahora yo creo que las cosas son, ¿cómo decirlo? Esas cosas se notan después, porque tú puedes esperar que alguien vaya por un lado. Me acuerdo yo siempre de Monseñor Romero, San Oscar Romero, arzobispo del Salvador, que era un obispo súper conservador, y una vez que lo nombran, el año 78, se da cuenta de la situación de miseria y de opresión que estaba viendo el pueblo, y de alguna manera se convierte y se transforma el más conservador de todos en el gran defensor de los derechos humanos, tanto así que en marzo del año 80 lo asesinan desde afuera de la iglesia para adentro, digamos. Eso pasó el año 80. Entonces también creo que hay que darle, voy a decirlo así, un rol al Espíritu Santo, que va empujando la historia y que va haciendo que espero que la persona que sea elegida, en la conversación, en el discernimiento, me imagino que habrá también un cierto análisis de la situación actual, digamos, y eso va a llevar a que se elija a la mejor persona. Pues yo creo profundamente en eso. José, una cosa que me parece interesante, que pasa con los gobernantes en todo orden de cosas. Incluso estoy hablando por gobernante de, por ejemplo, un presidente de una empresa, incluso, que es este concepto del legado. En una institución como la Iglesia Católica, que tiene una trayectoria gigantesca, donde aparentemente las cosas siguen inmanentes desde siglos de siglo, ¿cómo se puede definir el legado de un papa? Lo conversaba ayer con Ignacio Franzani en la radio y me mencionó varias cosas que él consideraba que eran el legado de Francisco, y yo le devolvía diciendo, mira, me da la impresión que si uno entra con los lentes de la compasión y la misericordia, que son dos rasgos especiales que notamos en los evangelios, en Jesús de Nazaret, si uno entra con los lentes de la compasión y la misericordia, puede conectar cada una de estas acciones del Papa Francisco en particular. O sea, creo que entonces cada espiritualidad, la espiritualidad jesuita o ignaciana, ¿cierto?, de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la compañía, tiene sus notas características, muy de los pies en la tierra, muy de hablar un lenguaje que sea comprensible, y también muy de esto de la compasión y la misericordia. Y creo que eso lo respiraba el Papa Francisco. Me acordaba yo, el primer viaje que hizo fue bien impresionante, a Lampedusa, esta isla en el Mediterráneo. Con ese gesto nos marcó, bueno, y marcó de alguna manera a Europa, para decirle, oiga, están viniendo los africanos para acá, se están muriendo, naufragando en estas pateras, en estos botes, en medio del océano. En medio del océano o del mar Mediterráneo. Desde la compasión y la misericordia es un deber nuestro, bueno, deber cristiano, pero en último término deber de humanidad, tender una mano. Y creo que la compasión y la misericordia son unos anteojos en los que uno podría mirar el legado del Papa Francisco. Y eso en la relación cuando él se dirigía a las personas homosexuales, en la situación de calle, hizo muchas cosas, pequeños gestitos en la ciudad de Roma, en el Vaticano, para tender una mano al que está, digamos, al lado del camino, y ciertas cosas así que son... Ahora, hay un fenómeno, José, que probablemente
mucha gente lo ha notado, tú mencionaste palabras que tienen un estatus hoy día que no es igual a, evidentemente, otras épocas. Compasión. A ver, hoy día cuando la guerra es saber quién es más poderoso, quién es más duro, quién propone las medidas más taxativas y severas, la compasión parece como una niñería. La misma situación, amados los unos a los otros, así, qué sé yo, que es una base de raíz de la Iglesia Católica, de pronto, en este mundo, básicamente, que se mira al ombligo, en muchos países, ¿dónde aparece esa lógica? O sea, yo creo que aparece todos los días en muchísimas partes. Lo que pasa es que hace menos ruido que las bombas estallando en otro lugar, digamos. ¿Ah? Y yo traje aquí la encíclica Laudato Si, no sé si tú la has podido mirar, del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Se las recomiendo, digamos. Esta más me la firmó el Papa Francisco, estuve con él una vez y me la firmó. Le pedí en una asamblea que la firmara. Es una invitación a levantar la cabeza sobre los grandes problemas de la humanidad, en este caso sobre la crisis socioambiental, digamos, y habla entonces de la compasión entre los seres humanos, también con la tierra, con el medio ambiente, y también pensando en la siguiente generación. Fíjate que hay una perspectiva de justicia suprageneracional, digamos. Si algunos predican o practican la violencia y vamos matándonos unos a otros, yo creo que el lenguaje de la compasión sigue siendo un lenguaje, en cierto sentido, contracorriente, pero que finalmente creo que es el que va a traer la paz, digamos. O sea, ¿tú crees que, además de ser un lenguaje apropiado, puede ser efectivo? Me parece porque que ahí está la esencia de las obras. El ser compasivo, si es que no te da resultado, de repente la persona dice, oye, ¿de qué sirve? Mejor me agarro a chachazo. Claro, bueno, o el ojo por ojo, diente por diente, y terminamos todos ciegos, digamos. Y terminamos todos ciegos, como dijo Newton. Claro, y así. En fin, yo creo que sin ser ingenuo ni buenista... Fue Gandhi, no fue... ¿Gandhi decía eso? Sí, creo que Gandhi dijo ojo por ojo y terminamos todos ciegos. O sea, entonces, si ante una agresión mi respuesta es otra agresión y así nos vamos, bueno, va a terminar destruyéndose el mundo. Teníamos ese susto en los 70, los 80, que alguien iba a apretar el botón, digamos, y íbamos a volar por los aires. Hoy día lo que estalla, no sé, te acordás esto de los Viper y te revientan selectivamente a quien está ahí, una cosa también terrible, digamos. Creo que a la larga esa confrontación produce una paz muy poco duradera, digamos, porque bueno, la espiral de violencia lleva a la otra. Digamos. Y desde ese punto de vista, José, ¿cuál dirías tú que fue lo más trascendental que el Papa Francisco dejó como su presencia, su legado? Yo creo que me atrevo a decir tres cosas. Uno, tal vez un poquito más a la interna de la Iglesia, y que tiene que ver con sus primeros gestos de elegir el nombre Francisco, de pedir ser bendecido, y esto que insistía tanto, recen por mí, o sea, plantear la jerarquía de la Iglesia, el Papa, los obispos, los curas, como un aspecto más bien de servicio que de poder, digamos. Y creo que eso, bueno, es algo que es significativo y que espero que siga, digamos. En el ámbito más hacia afuera, reflexiones como la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, la otra encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad universal, son una invitación profunda a mirar los grandes problemas que tenemos como humanidad y que son literalmente de vida o de muerte, digamos, o sea, de supervivencia y de cuidado unos por otros. Y creo que eso es algo que también creo que debiera perdurar, ¿eh? Y tal vez lo tercero que conecta una cosa con otra es esto que las comunidades cristianas, las católicas en particular, pero debieran hablar ese lenguaje de la compasión, de la misericordia. Él hablaba de la iglesia como un hospital de campaña, o sea, donde todo el que está herido, dolido, con pena, puede encontrar consuelo, cobijo, cariño, amor, digamos, y como una apuesta de que eso va a transformar el mundo. Yo creo que eso es algo sí. que... El Papa Francisco tuvo una característica, José, muy peculiar. A diferencia de Wojtyła con los polacos, a diferencia de todos los papas italianos que han habido, qué sé yo, en fin, la relación del Papa Francisco con su país, con Argentina,
es, es- es- es bastante, yo te diría, enigmática. Nunca viajó a Argentina siendo papa. Tuvo ese encuentro después de que Milei lo trató del maligno, el presidente de su país. ¿Cómo era esa relación? Porque uno supone que cuando un miembro de tu país es elegido papa, es decir, tú sientes un orgullo gigantesco por solamente, independientemente si crees o no crees en esa religión, pero tienes a una persona que Sí. gobierna una de las religiones más grandes del mundo. Y sin embargo, la respuesta en caso Milei fue tratarlo de maligno y el Papa, desde que fue Papa, nunca jamás tocó Argentina. No Sí. viajó nunca. Vino a Chile y no viajó a Argentina. Sí, es una cosa un poquito curiosa. Eh, Ahora Milei, no sé si viste ayer cuando a la Sí, muerte de sí, Francisco, como que sea buena y bueno, sí. y como nos pasa en todo lado, que ya no hay muerto malo, digamos, ¿ah? En los velorios estamos todos dándonos el pésame y hablamos maravilla. Eh, Siendo el Papa, bueno, arzobispo de Buenos Aires, se enfrentó, digamos, con mucha libertad o entraba en disputa y en conflicto con las autoridades, ya sea de la ciudad o del país, tenía una postura bien clara en varias cosas. No sé si él escribió en algún lado las razones por las que no fue, eso habría que preguntarle a él, pero Sí. yo creo que no quería meterse ahí las patas en el barro, digamos, o esto que se dice tanto, nadie es profeta en su tierra, yo creo que no se sentía bienvenido o no quería meterse en esos aprietos, en esos líos. Porque con Cristina Fernández tampoco se entendía muy bien, digamos, o sea, con Tampoco, sí. nadie, digamos. ¿Eh? Sí. Entonces, a pesar de que, bueno, cuando asumió sí fueron y se encontraron allá en Roma, en el Vaticano. No, la verdad que no soy muy experto en la interna de Argentina como para dar una respuesta así conclusiva. Sí creo que el compromiso religioso de Bergoglio, el Papa Francisco, siempre fue de la mano con un fuerte compromiso social que inevitablemente tiene ribetes políticos, digamos, de acción social y de transformación de la sociedad. Entonces creo que a lo mejor él no quiso intervenir en su país por no meterse en eso. Ahora, es curioso, se fue con una maletita, digamos, y no volvió nunca más, digamos, no vio a su hermana nunca más, o Nunca a lo más. mejor lo habrán ido a visitar, cosas así, pero es un poquito curioso, me llama un poco la atención. La otra cosa que es interesante es, bueno, él es el primer papa latinoamericano. Y desde ese punto de vista, eh, ya, con Argentina tenía una relación especial que ya la conversamos. Pero, ¿qué tanto América Latina se sintió representada por él? O sea, yo creo que es muy latinoamericano desde tomar el mate, la afición por el fútbol, era una de las cosas Sí, que... creo de que San era Lorenzo. de San Lorenzo. Sí, San y Lorenzo. justo el año 14, el año después, San Lorenzo gana el Libertadores o gana el campeonato, se me confunde ahí. Ya, no me acuerdo ya. Perdonen los estadísticos del fútbol, pero y fueron del equipo y le regalaron la camiseta, en fin. Eh, era un sacerdote, un cura, un obispo, etcétera, un papa muy de barrio. Entiendo que en Argentina iba a las villas, que son equivalentes aquí en Chile a las poblaciones, pero más cargadito a los campamentos, digamos. Iba en micro, en bondi, como dicen ellos, iba todos los sábados, motivaba a los curas villeros a tender una mano ahí y a generar devoción popular, pero que atendía el tema de las drogas, del hambre, comedores comunes, solidarios. Eso es muy latinoamericano y de la iglesia latinoamericana, y me parece que esa impronta de alguna manera la transfirió también en sus ideas y en sus acciones muy concretas también en su papado. Eso se nota mucho. Oye, José, y todo el Papa, a este Papa le tocó un montón de situaciones. ¿Ah? Le tocó, bueno, todo lo que fueron los escándalos en la iglesia. ¿Qué tanto de eso ustedes, que son parte de la iglesia en términos formativos, qué tanto la gente sigue viendo a la iglesia como, bueno, como algo benigno, algo un apoyo? Yo creo que el Papa Francisco nos ha ayudado como a recuperar el sentido profundo de lo que significa ser cristianos, católicos. Al Papa Benedicto XVI le tocó enfrentar también buena Sí. parte de la crisis de abusos que, recordemos, estalló en Chile en el año 2010 con lo de Caradima, pero en otras partes del mundo venía de antes, lo de Boston, lo de los legionarios. Entonces fue el Papa Benedicto XVI el que tuvo que enfrentar eso. Y
Y yo percibo que con el lenguaje cercano y comprensible de Francisco, porque por ser latinoamericano, bueno, nos parecía más cercano, al menos a nosotros acá en Chile. Creo que algo de ese lenguaje y de esos gestos hace recuperar el sentido de comunidad que se preocupa unos por otros, que es contrario a la dinámica que provocan los abusos, que dice, oye, ¿cómo puede ser esto? Hay alguien que tiene un poder, una autoridad, y lo usa para satisfacer sus deseos, sus necesidades, o incluso con temas de plata, en fin. Me parece que el Papa Francisco ha sido bien claro y que vamos por la buena senda, aunque estas transformaciones culturales de ir endosando tanto a los curas de tal forma que no se le puede acusar si es que transgrede alguna norma o algún límite, digamos, que está muy mal, digamos. Entonces creo que eso, el acercar la figura del Papa, de los sacerdotes, creo que favorece que se vaya generando un ambiente más sano. Una última pregunta te hago que tiene que ver con algo que se lo preguntaría a cualquier persona que pertenece a una organización histórica, digamos. Sí. A ver, ¿qué tanto la Iglesia Católica hoy día, a tu criterio, sigue de alguna manera convocando a gente? Sigue teniendo la capacidad no solamente de tener gente que quiere ser parte de la Iglesia, sino que además su mensaje tiene poder. Bueno, todavía... Y no pasa a ser solamente una, digámoslo así, una tradición litúrgica, Claro. De los días domingos. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos pasado en las últimas décadas, en Chile en particular, de un cristianismo, un catolicismo más cultural como ambiental, así como que íbamos todos para acá y para allá, digamos. Me toca a mí, por ejemplo, en parejas que acompaño para que se casen. Se casa hoy día menos gente y quienes se casan por la iglesia son menos aún, pero los que se casan me parece que están más convencidos que los que antes simplemente se casaban porque, ay, cómo no me voy a casar y mi abuelita no sé qué cosa. ¿Ah? Entonces creo que hoy día entre los que son cristianos y católicos hay un mayor convencimiento. Hay una valorización, una revalorización de la espiritualidad, me parece, que trasciende también lo religioso, la espiritualidad en sentido más amplio, en particular después de la pandemia, ante la situación límite de enfrentar la muerte y tanta gente que se nos murió, vino una pregunta fuerte por la búsqueda de sentido y creo que la Iglesia y la religión, pero la Iglesia Católica en particular, tiene ahí algo que ofrecer, siempre que cuidemos dos cosas, uno de volver a la fuente, que es la inspiración primera de Cristo en los evangelios, pero otro estar siempre atento a la mirada de lo que ocurre alrededor. Y en eso creo que el Papa Francisco nos ayudó, aun cuando yo soy un convencido de que, claro, desde la cabeza importan las directrices que se den, pero finalmente desde la base, desde lo que vive cada cual, es donde tienen que ocurrir las cosas. Y yo tengo una cierta esperanza de que veo brotecitos verdes, digamos, también con lo que está haciendo el cardenal, el arzobispo Chomalí aquí en Chile, como que hemos vuelto a sacar la voz y estuvimos mucho tiempo muy callados. Sí. ¿Ah? Entonces creo que eso, incluso más allá de las fronteras de la iglesia, es una buena noticia y bueno, y el espíritu va soplando por donde quiere y irá suscitando en personas, en comunidades. Ahora sí, la última pregunta. José, ¿quién te gustaría que fuera? ¿Tienes candidato así? No tengo candidato. Con el único que he estado una vez en una reunión, precisamente cuando tuve el encuentro con el Papa Francisco, fue con el cardenal Turkson, que era el prefecto para el dicasterio para el desarrollo humano integral. Él es de Ghana. Me pareció muy interesante lo que nos compartió y su visión de para dónde tiene que ir el desarrollo desde la perspectiva cristiana, pero bueno, en sentido bien amplio. Él es el único con el que he estado, digamos, así que sería interesante porque sería... no había un africano, digamos. Africano. Había africanos en los primeros siglos de la iglesia, de otras partes, pero sería en esta época por lo menos primero. Ese es el que más conozco, digamos, o con el que he estado, digamos, pero candidato... Pero no hay así como en las elecciones el favorito o el que está mejor posicionado en las encuestas. Habría que ver en las casas de apuestas, a lo mejor se está activando sí, eso. Pues, debe haber algún tipo de cosa. Sí. Ya, pero el latinoamericano... No creo. Dos seguidos no. No, muy difícil. Muy difícil. Bueno, ¿esto se demora más o menos? No estoy tan seguro porque cambiaron un poco los plazos, pero el funeral del Papa va a ser este sábado y ya se están empezando a tener las primeras reuniones, así que supongo que de aquí a contar del sábado, más o menos después de un mes de eso, sabremos. Yo creo que eso es la cosa. ¿Ah?
José Jurasek, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias aquí. a ustedes, Fernando. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros y nos encontramos mañana acá, en Última.